10:51, seguimos en vivo desde la mañana del 11, ¿no? Desde la mañana de otro programa que dije hace un rato que no nos llega ni a los talones. Nada, mentira. Un saludo para los colegas que los vine a nombrar, porque sí, nomás, porque se me ocurrió. Bueno, vamos a ir con nuestra primera entrevista del día. Hablábamos recién, hacíamos un breve resumen. Es uno de los temas más relevantes de la campaña, es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos en este momento en Maldonado y en Punta del Este sobre todo, y que los candidatos por supuesto lo han tomado y le han puesto pienso y le han puesto equipos a trabajar en el tema, un tema que los que son nacionalistas dicen, bueno, se hizo mucho, pero aún no se encontró la solución total, así que vamos a seguir trabajando en el tema. Los que no son nacionalistas generalmente dicen, bueno, esto es realmente un caos, ya con ese adjetivo calificativo, así que vamos a meternos en el tema a nivel propositivo, a nivel de propuestas de campaña en línea y vía Zoom. Estamos con el ingeniero Lucas Fachelo, ingeniero civil con vasta experiencia en tránsito y seguridad vial, actualmente director de tránsito de la Intendencia Municipal de Colonia, y el candidato nacionalista Rodrigo Blas dijo que si logra ocupar el sillón municipal, cuestión que dividiremos el día 11 de mayo, bueno, va a incorporar a su equipo al ingeniero Fachelo a una nueva dirección además, y me parece importante e interesante arrancar por ahí. Director sería una dirección creada especialmente, director de la nueva unidad de movilidad urbana. Muchas veces se manejan los conceptos tránsito y movilidad urbana, que son obviamente conceptos asociados. A veces se piensa que son lo mismo, pero no son necesariamente lo mismo. Y quizás dándole la bienvenida y los buenos días a Fachelo, podemos empezar hablando por ahí. Fachelo, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Buenos días, Guillermo, a todo el equipo, bueno, y a toda la teleaudiencia. Sí, mira, movilidad es un poco el nombre que se está poniendo en Europa a este tema y bueno, muchas áreas en la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia también están optando por eso. En Montevideo ya hace muchos años también que la tiene, si no me equivoco, hace ya dos periodos y que bueno, trata de pensar que el área transporte, el área tránsito, el área de entrega de licencia a conducir, el área de registro de vehículos y demás, eran las áreas tradicionales, si bien son áreas que cumplen su rol de gestionar ese pago de patente o ese trámite para sacarte la licencia a conducir, pero luego el tema movilidad, bueno, si queremos ver tal barrio, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo calles? ¿Seguimos haciendo ahora avenidas, bulevares? ¿O pensamos mejor en un subterráneo en la zona? Estoy divagando, digamos, pero para que Sí, se claro. entienda el concepto. Es algo mucho más amplio, es pensar bien, bueno, acá qué hacemos, seguimos ensanchando, por ejemplo, que sería en Punta del Este, eh, para resolver el tema de caos de tránsito, que sí lo existe en Roosevelt. ¿Qué hacemos? Duplicamos los carriles en Roosevelt, ponemos más semáforos, hacemos túneles o hacemos que la gente deje el auto, el turista deje el auto cuando llega en el aeropuerto o en el puerto o en la terminal y se mueva en vehículos eléctricos. Estoy divagando, pero un poco trata de ese tema, de tratar de ver mejores soluciones que abarquen desde lo que invertimos en la parte vial hasta la conducta de esa persona al atravesar una calle. Movilidad Claro. es un concepto mucho más amplio y que exige, obviamente, no solamente un director, como en este caso la propuesta de Rodrigo, que me parece sumamente interesante, sino obviamente un trabajo multidisciplinario, porque tiene que ver de cómo es de la agenda de pagos de jubilados, que ya tenemos ahora todo el tema electrónico de pago a través de banco, que antes teníamos que hacer filas y hacer el viaje, hasta, bueno, cuando se inaugura un restaurante, que a ese restaurante le tenemos que exigir estacionamiento propio dentro del local de restaurante y no que los autos de los clientes se estacionen en la calle, porque eso en algún momento va a ocupar toda la capacidad de esa calle y no podemos circular. Léase Pedragosa Sierra. Claro, la movilidad, la movilidad, otro ejemplo podrían ser las ciclovías, pero la movilidad se ocupa Totalmente. también
del peatón, ¿no? Que es cuando uno piensa en tránsito, piensa en los vehículos a motor o birrodado o de cuatro ruedas y queda un poco en eso. La movilidad es un concepto mucho más global, ¿no? Si lo piensas un poquito, salvo que te dediques al transporte, un conductor de taxi, un conductor de ómnibus, la mayor parte del día tú eres peatón, no eres conductor. Tú mismo para el canal, no sé cómo vas al canal, pero sos más peatón a lo largo del día que conductor de un auto. Salvo, insisto, que seas un taxista, que seas un remisero o que seas un conductor de ómnibus. Y de hecho, hoy por hoy se habla lo que es la pirámide invertida, o sea, tratar de todas las soluciones de ingeniería de tránsito, darle prioridad, bueno, ahí tenemos el punto, por ejemplo, de la terminal, darle prioridad al peatón por sobre el resto de vehículos, obviamente dando también agilidad a los vehículos, pero al peatón. El punto de los dedos, por ejemplo, no quiero hablar ahora de soluciones específicas o puntuales porque te robaría toda la mañana, pero bueno, el punto de los dedos, donde queremos que la gente vaya, o sea, la gente normalmente saca las fotos a los dedos, en los dedos como peatón. Y bueno, ¿cómo llegamos? No llega en helicóptero ese peatón, tenemos que pensar ahí, tenemos que pensar en movilidad. Bueno, si quiero llegar en auto, ¿puedo estacionar frente a los dedos? No, tengo un cartel de prohibido estacionar y detenerme. Bueno, pero ¿dónde estaciono? Movilidad implica justamente pensar esto y darle prioridad primero al peatón, después a las bicicletas, después a lo que es los medios de transporte colectivo y por último a el transporte individual, que es el transporte en automóvil o en moto. Bien, me gustó porque empezamos hablando, fuimos directo a los bifes, pero quiero hacer algo antes, en unos breves minutos. Yo estuve leyendo su currículum, es muy extenso. La verdad que el ingeniero Fachelo tiene mucha experiencia a nivel local y a nivel regional. Bueno, decíamos que es director de tránsito en estos momentos de Colonia, pero bueno, asesorado a la Intendencia de Tacuarembó, pero además es formador. ¿Cómo resumiría, si le tiene que contar al Fernandino quién es Luca Fachelo, qué diría Luca Fachelo de Luca Fachelo para este posible cargo que podría llegar a ocupar? Un apasionado del tránsito, desde que comencé en Montevideo con la Organización de Estados Americanos en final del siglo pasado. Después me fui a formar a Brasil, donde empezaron en la década del 90 a hablar de este tema de concepto de movilidad, de ingeniería de tránsito. Después trabajando en Montevideo, en la Intendencia, en la gestión de Mariano Arana. Luego tuve la invitación del señor Domingo Burgueño Miguel en Maldonado y como director de tránsito de Maldonado. Bueno, ahí empezó una carrera que me llevó a distintos países de Latinoamérica, a veces como enviado del gobierno de España, porque trabajé en la Dirección General de Tráfico de España. Y después, bueno, más recientemente aquí en Uruguay, en Argentina, asesorando a muchos municipios, provincias, o en el caso de Uruguay, de intendencias, y ocasionalmente ocupando algún cargo público cuando, bueno, me invitan por alguna razón y, bueno, considero que la mejor manera de aplicar determinados planes o programas es acompañando a ese gobierno, apasionado por el tema y con eh, ganas de que cada vez que se aplique algo explicar por qué. O sea, creo que quizás lo que veo después de 40 años de carrera es que cuando damos una solución, sea rotonda, sea un lomo de burro, sea un semáforo, explicamos por qué sí y por qué no y damos la solución alternativa. Uruguay, por ejemplo, ha tenido, y Argentina también nos pasa, que han puesto soluciones, el famoso lomo de burro, lombada o lomada, que es una pésima solución de ingeniería de tránsito y es la que más ha polulado a lo largo y ancho de Uruguay y de Argentina. Y bueno, en algunos lugares soy el destructor de lomos de burro, si querés definirme de cierta forma, porque es una muy mala solución sin pensar antes en soluciones mucho más inteligentes y que le hacen. No quiero, insisto, ocupar todo tu programa porque me dedico a eso, doy docencia de soluciones de tránsito, pero bueno, lo vemos en Maldonado. Yo entiendo y valoro el esfuerzo que se hicieron en todos estos periodos, inclusive el mío, ¿no? Del 95 al 2000 y después el resto de los periodos de una gestión u otra, pero muchas veces son soluciones que no, son soluciones válidas, pero no quizás la mejor solución a determinados problemas. Que acá el semáforo, que acá flechamos,
acá sacamos el flechamiento. La solución hay que explicarla y normalmente las mejores soluciones de tránsito son tan lógicas como los jueces en el fútbol. Cuando pasan desapercibidos es que mejor funciona. Eh, Cambió muchísimo, ¿no? Nos hacía un raconto de toda su experiencia y bueno, enfocado en que entre el 95 y el 2000 estuvo en Maldonado. Otro Maldonado, ¿no? En aquella época quizás Ah, había algunos problemas en el mes de enero. Hoy esos problemas por supuesto el mes de enero es explosivo, pero esos problemas que total. quizás había solo en enero se han traspolado a todo el año. ¿Cuáles son los principales problemas que usted detecta y teniendo en cuenta esa experiencia previa, ¿no? Y cómo evolucionó la ciudad, cómo evolucionó el departamento? ¿Cuáles son los principales problemas que usted detecta en cuanto a movilidad urbana, tanto en la ciudad de Punta del Este como en la ciudad de Maldonado? Creo que el principal problema en el tema movilidad y transporte, como dijimos, hay un abuso del uso de la moto, que insisto, no es un tema de eliminar la moto y tomar cada moto y pasarla a retiro, sino en justamente que la persona hoy por hoy para hacer un viaje de un punto A a un punto B, tiene la moto como quizás la mejor opción, a veces por un tema de precio, a veces por un tema de comodidad, por servicios, y por eso estas propuestas que Rodrigo ha lanzado, que me parecen interesantes, de boleto válido 24 horas, de dar muchas más ventajas para el uso del ómnibus y no solamente captar al usuario de la moto, sino al otro usuario que capaz que va en auto al centro, deja el auto 8 horas durante su trabajo en la vía pública, congestionando la vía pública, expuesto a tener accidentes o a otros aspectos negativos, y bueno, que tengan el ómnibus, un ómnibus más seguro, no, más barato en el sentido que lo paga el gobierno y quizás con mayores comodidades para poder realmente trabajar y luego volver a su casa y usar el auto solamente para determinadas situaciones. Yo creo que ahí tenemos un gran problema de movilidad. Después en el tema tránsito, lo conocido, el uruguayo tiene una bajísima percepción del riesgo de accidentes. Vamos a trabajar mucho en eso, en entender el qué, el por qué tenemos que ponernos el casco, por qué tenemos que ponernos el cinturón, por qué tenemos que hacer determinadas maniobras de cierta forma, por qué tenemos que conocer las señales de tránsito. Un curso muy interesante que pensamos hacer, que lo estamos haciendo ahora en Colonia y en muchas provincias en Argentina, se llama Mi Primera Licencia. Trata de darles un curso intensivo a chicos de 17, 18 años que cuando están tramitando su primera licencia van a recibir una formación en seguridad vial mucho más intensiva que leer un librito o asistir a una charla de 3 o 9 horas, sino que es una charla más extensa, tema por tema, de giros, de preferencias de paso, de señalización, de cómo atender en caso de que suframos un accidente, conducción en ruta, conducción en día de lluvia. Se le toma un examen y si salvan ese examen se le va a hacer, en Argentina le hacemos como una exoneración total del valor de la licencia a conducir. En Uruguay, aquí en Colonia, le cobramos solamente el 50% a aquellas personas que realmente salven ese examen, que es harto más difícil que se toma hoy a nivel nacional. Se puede formar a partir de, ya que estamos hablando de formación, ¿no? A partir de la escuela, yo recuerdo, ya esto que voy a hablar es del siglo pasado, hace muchos años, pero yo recuerdo en la Éramos escuela. jóvenes, éramos muy jóvenes en Éramos esa muy mesa que a ti te jóvenes, gustaba ir ingeniero, y yo en recuerdo en punta. la escuela recibir formación por personal idóneo de tránsito. En aquella época muy básico, el Claro, sí, semáforo, sí, sí. el cartel de par, etcétera, etcétera, pero recuerdo como que algunas ocasiones que gente de tránsito iba al centro de estudios donde yo estaba y nos daban algunas clases y además como que siendo niño te involucraban. Mi escuela particularmente tenía un edificio que quedaba en una acera y otro edificio más chico quedaba en otra, entonces a la hora de salida del colegio había que poner un cartel de pare para que el tránsito se detuviera mientras cruzaban los niños y a veces nos involucraban, nos ponían una faja y uno se sentía, ¿no? ¿Habría que formar a partir de la edad escolar?
Sí, más allá de lo que estás diciendo, que claramente aplicarlo hoy sería mucho más difícil por el riesgo que significa hasta poner un niño a hacer esas tareas. Pero sí, parte de eso, una tarea que nos quedamos mucho en Argentina, es la formación de formadores. Hoy existe en Uruguay, y Uruguay y Argentina son de los países que más trabajan en el tema de educación vial, pero como tú has dicho, no se nota tanto. Capaz que queda en un segundo, un tercer término frente a otros temas. Y la idea, lo que hacemos en Argentina, a través de empresas aseguradoras, es el curso a formadores, o sea, a los docentes, maestras y maestros, enseñarles, no obviamente el tema pedagógico y didáctico, pero sino qué es lo que se tiene que transmitir en seguridad vial. Que aunque te parezca mentira, no son señales de tránsito, no son las reglas de paso, es explicarlo, bueno, ¿cómo venís a la escuela, mi amor? Vengo en moto. ¿Venís solo, con tu mamá, con tu papá? No, vengo con mis dos hermanitos. Bueno, mirá, bueno, hay que trabajar ese tipo de cosas. Cuando llegas en auto, ¿venís con sillita o venís suelto en el auto? Cuando te bajás en la vereda de la escuela o te bajás enfrente. ¿Por dónde cruzás? Eso es trabajar en educación vial y justamente, bueno, si pones cámaras de acá en cualquier escuela del departamento, vas a ver que estamos muy lejos de esta realidad y ahí es que hay que trabajar el tema de educación Yo vial. quiero agregar otro punto, es el uso del casco, ya no el no uso del casco, no, el uso del casco y cómo se utiliza, ¿no? Que vemos muchas veces que van sin la presilla, van con Y el si van casco hacia así, atrás, parecen bagrecitos, van desprendiditos. Y que eso es, justamente es no entender. Eso es no haber, a ver, no le echo la culpa, insisto, a las personas, al usuario en general. No hemos hecho buena campaña de casco. Hemos dicho, ponte el casco si no te multo. Y no es así. Hay que explicar, te pasó a vos, digo, perdón, no te conozco tanto, pero seguramente en la pandemia, cuando empezó el tema de la pandemia, tú no te ponías tapabocas, yo tampoco. Con claro. el tiempo nos pusimos el tapaboca y lo usábamos a veces. A medida que nos hemos concientizado y percibido el riesgo del coronavirus, usamos bien el tapaboca. Y esto es lo mismo. Pero acá nunca hubo una buena campaña de casco. Recuerdo cuando yo trabajé en el casco en el año 96, 97, recibí hasta una denuncia de que yo vendía cascos en Maldonado porque la gente no entendía el concepto de casco. Aclaro que no vendía cascos, no me interesa, me interesaba salvar vidas nomás. Bien, queda claro de que la formación va a ser uno de los ejes de una posible gestión, Fundamental. también poner el peatón en el centro. Voy a un tema más puntual, Fachelo, ya que citó algunas propuestas de campaña que ha realizado Rodrigo Blas. Una obsesión de Rodrigo Blas son los radares. Y es una obsesión que toma también de lo que le sucede al ciudadano común. Hágame un análisis del radar. ¿Es un objeto obsoleto ya? ¿Sirvió en su momento, pero ahora hay que quitarlo? ¿Hay que dejarlo, pero variar de alguna manera su funcionamiento? Y sobre todo, lo que se discute mucho es el afán recaudatorio que habría atrás de los radares. Cuando uno ve las cifras de las diferentes comunas, realmente es un ingreso sustancial el de los radares para la economía municipal, el de las multas, al haber Mira, transgredido las velocidades. ¿Cómo la analiza norma. usted el tema del radar? Mira, a mí me tocó, o sea, tuve la suerte de trabajar en Brasil, que es un éxito el tema radar, más allá de algunos temas puntuales que voy a comentar ahora, y también trabajar en Argentina, en donde salvo en muy pocos lugares se están aplicando justamente a veces por una mala aplicación de la tecnología. Eh, el concepto es muy sencillo. Antes de colocar un radar, que simplemente lo que hace es medir velocidad y existe una velocidad máxima indicada por la normativa, la cual debemos circular. Tenemos que ver, y me encanta la imagen que están poniendo ustedes, cuál sería la velocidad coherente para ir en ese lugar. Si yo tengo, voy a dar un ejemplo más extremo, tengo un lugar con 3 carriles hacia el norte, 3 carriles hacia el sur, campo total alambrado con 2 vacas a 3 kilómetros. No me pongas un cartel máxima 20. Insisto, estoy exagerando para no hablar de Sí, sí. ningún tema puntual y que no usen mis palabras como descargo en caso de una infracción, ¿sí?
Eso no tiene sentido, y poner un radar ahí menos sentido tiene, porque el radar lo que va a hacer es que va a medir que el 80-95% de los que pasemos por ese lugar vamos a ir a mucho más que esos 20 kilómetros por hora que nos pusieron. Creo que es eso, por lo que he visto en lugares que me ha llevado Rodrigo a analizar, insisto, no quiero faltar respeto a los técnicos que estuvieron trabajando en esto, los radares y la empresa que está detrás de ellos, excelente tecnología de punta, no hay nada para decir, no tienen errores en general más que el permitido por norma, de hecho hoy el LATO tiene una norma con respecto a los radares, el tema es dónde está el radar y por qué ese radar mide esa velocidad, ¿será 45, será 30? Por ejemplo, hay radares que se colocaron, no digo solamente en Maldonado, sino en Uruguay, 45, pero un domingo a las 3 de la mañana. Tú pasás a 45 si la escuela no está en funcionamiento. Porque está ese radar de 45 porque es la escuela. Tiene sentido durante la mañana, durante el mediodía, a la tarde, pero el domingo a las 3 de la mañana no tenemos horario escolar. Tenemos que medir a 45 la velocidad máxima por ese lugar, o quizás no será conveniente cambiar la escuela o cambiar la entrada, el lugar de entrada de la escuela. Básicamente es eso lo que me comprometí a hacer, de analizar uno a uno los radares que están y ver dónde es pertinente la aplicación de esta tecnología de punta muy buena y que ha servido en España, en Francia, bueno, casi toda la Europa occidental y en Brasil para bajar la siniestralidad. Bueno, Montevideo, miren los números de Montevideo. Ahora, con respecto al segundo punto, obviamente no estoy dentro de la política partidaria. Está claro que a mí lo que me gustaría que aquellas personas que ven un radar, primero pasen a la velocidad adecuada si el radar está bien colocado. Entonces no es una recaudación, esto no es un peaje. Yo vivo en Uruguay, trabajo en Uruguay y a mí los radares no me agarraron, nunca. Sé más o menos dónde están y sé que en ese lugar me tengo que cuidar. O si no, mi chofer sabe, desde ya le mando un saludo a mi chofer, sabe cuidarse en ese momento. Y que yo sepa, hasta ahora, cada tanto verifico, no tengo ninguna multa de radar, por ahora, insisto, puede haber algún radar oculto, pero por ahora no. Ahora, lo otro es, ¿qué hace el gobierno, qué hacen los gobiernos de Montevideo, de Maldonado, de Canelones, con la plata que recaudamos? A mí me encantaría que si ese radar está puesto porque hay un problema de tránsito, que parte de esa plata que se recauda ahí, que insisto que no es una recaudación obligatoria, es una persona que quiere pagar ese peaje, pero en realidad ese peaje, si yo voy a la velocidad adecuada, no lo tengo que pagar, se dedicara a esto, mejor señalización, tapar los pozos cercanos a ese radar, insisto, que se dedicara a temas de tránsito, a mejor pintura, mejor demarcación de cebras, mejores paradas de ómnibus. O sea, creo que lo que capaz que estaría faltando, e insisto, no conozco en detalle cómo es la situación en Maldonado, pero mucho de Argentina pasaba eso, que lo que se recaudaba en radar se dedicaba a hacer plazas públicas, que no digo que no sean importantes, o se dedicaban a edificios de otro tipo, o edificios hasta deportivos, pero no, o una parte importante, a mejorar justamente lo que está controlando el radar, que supuestamente es la seguridad vial. ¿Se Sí, entiende el concepto, no? se entiende el concepto perfecto, podría utilizarse también, usted lo hacía hincapié, podría utilizarse en mejorar la formación para los ciudadanos también. Digo, Totalmente. propuestas para qué hacer con ese dinero positivas, tiene que haber muchas. Quiero ir a otras declaraciones que le escuché a Rodrigo Blas para dispararle, no para preguntarle qué opina de lo que opinó Rodrigo Blas, sino para dispararle alguna pregunta, porque en FM Gente escuché una entrevista que le hacían al candidato, que él reconocía que la actual gestión municipal había reconocido un problema y que estaba analizando todo el tema de la movilidad urbana ya hace unos años, pero que se había inspirado o, estoy recordando de memoria, o había utilizado los mismos técnicos que trabajaban en las cuestiones de movilidad urbana de la ciudad de Montevideo. Y Blas decía, yo no me quiero parecer a Montevideo, yo quiero hacer otra cosa. Y él cita como referencia, citó en la entrevista como referencia a Miami y dio el ejemplo de por qué él entendía que en Miami funcionaban las cosas
cómo deberían funcionar quizás en Maldonado, como un ejemplo traspolable a Maldonado. El ingeniero Fachelo, ¿se inspira en alguna ciudad? ¿Hay algún modelo que podría traerse a Maldonado y ser aplicable? ¿Piensa que puede ser Miami? ¿Piensa que puede ser otra ciudad? Mira, tal cual no, porque las realidades son muy diferentes, ¿no? Pero sí buenos ejemplos. De hecho, en Uruguay somos reconocidos quizás como el pueblo de las rotondas, por la cantidad que tenemos. Y fíjate que yo recuerdo en principios de este siglo, había muy pocas rotondas en ciudades en Uruguay. Siempre dejo por fuera Montevideo, que es una mega ciudad, ¿no? Con respecto a las demás, o en las rutas nacionales. Y fíjate que hoy, si recorremos las rutas nacionales, la solución rotonda, en algunos casos para mí excelentemente aplicada, en otros casos deberíamos haber dado alguna otra vueltita de tuerca al diseño, ya es una solución. Y un poco es eso, es explorar dentro de las alternativas que tenemos dentro de la ingeniería de tránsito, el flechado, el ensanche de veredas, la construcción de veredas, los semáforos, las rotondas. Existen, insisto, no quiero dar una clase de eso, pero en todos los manuales de ingeniería de tránsito, lo primero que te dicen es estudiar cuántos peatones se mueven, cómo se mueven, si esto es verano, si es el mismo tráfico en verano que en invierno, si es el mismo tráfico en la mañana que en la tarde. Por ejemplo, muchas veces colocamos semáforos y somos un ejemplo en eso. Recuerdo por lo menos en mi gestión del 95 al 2000, colocamos semáforos que los teníamos que apagar el 31 de marzo, porque después del 31 de marzo al 1 de diciembre no tenía sentido tener ese semáforo funcionando, te quedabas Claro. esperando y no pasaba nadie, el viento nomás. Entonces está claramente que ese semáforo no sirve. Hoy por hoy tenemos tecnología, se llaman semáforos inteligentes, semáforos que leen el tránsito y asignan la verde dependiendo la cantidad de peatones o la cantidad de vehículos que pasan por un otro lado. O sea, el semáforo pasa desapercibido. Por eso, modelos, yo te puedo nombrar, me dices una ciudad y te digo, mira, esta ciudad tiene muy bien esto, el transporte colectivo, el tema de las paradas con eh, yo que sé, por ejemplo, una cosa muy interesante que he visto en los últimos viajes a Europa, las paradas de ómnibus, transporte colectivo totalmente subsidiado, o sea, el boleto lo paga el Estado, o sea, y a veces es quien gestiona las empresas, y el ómnibus o con aplicación te va diciendo a qué hora en tu propio celular, y esto algunos tienen esa aplicación, existe en Montevideo, te avisa, mira, faltan 5 minutos para que el ómnibus pase por tal parada. O hasta yo me puedo comunicar con el ómnibus y si el ómnibus tiene que hacer, imaginemos yo que sé, en Punta del Este, que el ómnibus venga, diciendo un disparate, pero para que se entienda, el ómnibus venga por la Rambla y yo estoy a 10 cuadras de la Rambla en Pinares y soy el único pasajero en ese lugar. El ómnibus sigue por la Rambla, pero yo le aviso, mirá, voy a estar si el ómnibus solamente como se comunica conmigo, o mejor dicho, el sistema inteligente, hace el desvío de recorrido porque estoy, pero si yo no estoy, porque ese día estoy enfermo, estoy resfriado, como le pasó a Marcelo, o no sé qué le pasó que no vino, no hace ese recorrido extra y es un recorrido más directo y nos ahorramos plata a todos. La empresa de transporte, el recorrido, cambio de neumáticos y no lo estoy molestando. Bueno, un poco ir a aplicar. Hoy por hoy se habla del concepto de ciudades inteligentes. No quiero lanzarlo y le dije a Rodrigo que por favor que no lo lanzara porque es un tema todavía que estamos bastante lejos, pero hoy por hoy la tecnología nos permite hacer maravillas. Y es un poco aplicarlas y creo que Punta del Este, como fue en su momento, y por eso quería traer el ejemplo de las rotondas, quizás el primer lugar, y no es por Fachelo, era el equipo de trabajo, de planeamiento que había en aquel momento, que impulsó el sistema de las rotondas y había mucho descrédito en ese momento, hoy por hoy en Uruguay se está aplicando. Bueno, yo creo que podemos tener a Punta del Este como los primeros lugares de aplicación de tecnología inteligente, ya lo está haciendo Montevideo, quiero decirlo, con centros de monitoreo de tráfico y demás, pero aplicarlo y ser un ejemplo de un montón de cosas. Pero insisto, insisto, no estoy en políticas partidarias, porque primero quiero ver el equipo de trabajo que tendríamos en el caso de que Rodrigo ganara y ver para poder aplicar este tipo de cosas que, insisto, ya, como decís, no es un modelo de ciudad, no es Coritiba, no es Niza, no es París, no es Miami. Es aplicar algo o distintas cosas, distintos lugares que puedan ser buenas para Maldonado y Punta del Este.
No, queda clarísimo. Además, ya cuando hacías un raconto de tu trayectoria, trabajaste con gobiernos de diferentes partidos, queda clarísimo que no es un tema partidario, sino que estamos hablando de temas técnicos. Tengo la última, pero le quiero pedir a Fachelo que sea lo más breve que pueda, pero es un tema siempre sensible para los lugares donde hay turismo. Maldonado, el rubro turismo, es uno de los rubros principales. Punta del Este, ni que hablar, es el balneario más importante de América del Sur. Y siempre está en cuestión el tema de la tolerancia cero, siempre está en cuestión el tema del restaurante, cómo se ve perjudicado porque el cliente no se puede tomar la copita de vino, la bodega que hace turismo enológico que tiene el mismo problema. Lo más sucinto que pueda, ¿usted tiene una opinión al respecto? Ya sé que es una ley nacional y que esto no se puede cambiar, pero es interesante quizás escuchar su opinión al respecto porque es un tema que al empresariado de Maldonado siempre le interesa, ¿no? Sí, son cambios culturales. Pienso que el uruguayo en general sí, pero como bien tú dices, como tantas veces Punta del Este y Maldonado tenemos que eh, recibir distintas culturas. Y que estoy hablando, por ejemplo, en Argentina no existe el cero total. Hay provincias que no tienen el cero total, tienen todavía el 0,5. De hecho, en España, un país que lo considero modelo en muchos aspectos de seguridad vial, no en todos, pero en muchos sí, no está en cero todavía. Es un tema cultural. Como decís tú, aquí en Uruguay se votó eso, tenemos que seguir eso. Creo que ahí tenemos que aportar a la formación. No he visto, salvo la fiesta de la nostalgia, mucha campaña con respecto a eso. Informarle al turista eso. El turista brasileño que sí tiene cero no necesita formación porque ya viene, ya hicieron ese cambio cultural de hace ya unos 10, 15 años. El chileno lo mismo, pero el argentino no. Dependiendo de qué provincia vengas, venís con cero o venís con 0,5. Entonces, tenemos que hacer una campaña en eso, recordando también lo que son las tolerancias, recordando todo lo que son los falsos positivos, recordando lo que es la formación del personal, tanto policíaco como detectivo, a la hora de hacer un control, de hacer mucha campaña en eso. El que avisa no traiciona. Más allá después de que, bueno, los legisladores que votamos decidan una cosa u otra, en esto lo que tenemos que dar es mucha formación. Mucha gente viene, insisto, de provincias en Argentina que no tienen el cero, que tienen 0,5 y se ven sorprendidos acá. No digo darles una tolerancia, pero informarles antes de que Está bien, acá el está límite claro. es que es eso lo que te pasa a vos. O sea, vos que has viajado mucho seguramente, llegás a un lugar, bueno, te recuerdo que acá, yo que sé, recuerdo la última vez que fuimos a Suiza, mi señora le encanta usar tacos, le quedan muy bien, y dice, no, pero les recuerdo que a las 10 de la noche en este edificio usted no puede entrar de tacos, porque no sé, y esa era una norma, me lo dijeron antes, la habremos discutido, nos habremos reído, pero la cumplimos. Bien, ingeniero Fachelo, se nos fue el tiempo, pero bueno, muy interesante la charla. Si tiene la suerte de que Rodrigo Blas sea electo, lo tendremos entonces por aquí, por el departamento. Muchas gracias por estos minutos en la mañana del 11. No, a ustedes sí, un placer la nota. Bien, pasó entonces el ingeniero Fachelo y nosotros del ingeniero Fachelo nos tenemos que ir rápidamente a tomarle el pulso a Maldonado. Vamos a recibir a Lucía Tomé desde el móvil de la mañana del 11. Lucía. Guillermo, bueno, nos trasladamos al destacamento de bomberos porque hoy se inaugura lo que son las obras realizadas para el resguardo del camión de bomberos. Estamos hablando de un camión que se utiliza para combatir el incendio de grandes alturas. Y bueno, obviamente en esta inauguración que realiza Antía están distintas autoridades. Aquí junto a mí estoy con la jefa regional de bomberos, estamos hablando de Viviana Borlinqui. Y bueno, Viviana, vamos a comentarle un poco a la gente sobre esta obra realizada, ¿no? El por qué. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, básicamente sí, lo que se hizo fue el techado. La Intendencia realizó toda esta obra para poder albergar y dejar bajo resguardo justamente el vehículo que es el Bronto, básicamente, que es un vehículo que nos serviría para hacer trabajos de extinción en edificios de altura, si se dan las condiciones. ¿A qué altura llega?
A 101 metros llegaría, pero bueno, es medio complejo el tema de la altura. En realidad, para llegar a esa altura, el vehículo tendría que estar pegado al edificio, que por lo general hay edificios que tienen una distancia, entonces en realidad la altura sería esa, pero bueno, depende de las condiciones del lugar, a la altura que realmente llegaría el vehículo. El tema de los vientos. El tema de los vientos, el tema de las distancias, el tema también de si se puede emplazar o no. Tiene un sensor en donde justamente se mide la densidad del suelo y ahí se verifica, antes de hacer la maniobra, siempre hay que verificar la densidad del suelo para saber si resiste el peso de la estructura y recién ahí se puede emplazar. ¿Cuál es la capacidad del vehículo? ¿La capacidad en qué sentido? De personas que pueden estar utilizándolo. Bueno, las personas en realidad en lo que es el canasto pueden estar hasta 4 personas, si mal no recuerdo. Y en cuanto a la infraestructura como tal, lo que se llevó adelante fue el techado, ¿es así? Exactamente, lo que se llevó adelante fue el techado, justamente para dejarlo bajo resguardo al equipamiento. ¿Con qué frecuencia se utiliza este vehículo? Bueno, hasta el momento no hemos tenido que utilizarlo, sí que y esperemos no tener que utilizarlo, sí, pero sí se utiliza todas las semanas. En realidad se iba donde estaban los galpones de Cinza justamente, a la intemperie, por eso la premura de poder tenerlo bajo techo, ya que se había terminado la obra. Y todos los lunes y los miércoles se le hace una revisión, se lo emplaza, se hace alguna maniobra, se hace algún simulacro, justamente para que tenemos personal capacitado, los brontistas que le llamamos nosotros, que son los que están capacitados justamente para manejar este tipo de vehículos, pero a su vez también el personal del destacamento se está ayornando con el vehículo, porque justamente en el caso de que tengan que hacer alguna maniobra, tienen que subir al canasto y todo lo demás, entonces en realidad se trabaja en conjunto y la idea es estar practicados. Y tenerlo justamente de fácil acceso, ¿no? Aquí resguardado justo en el destacamento. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Viviana. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, clarísimas las palabras de Diana, ¿no? Acerca de la inauguración de esta obra que tan importante es justamente para el cuidado de un artefacto que, bueno, por el momento parece que no se ha usado, pero es importante poder tenerlo de manera accesible, ¿no? Y con los cuidados correspondientes. Bueno, por lo pronto todavía no se ha cortado lo que es la cinta inaugural. Vemos a lo lejos a Antía, que llegó recién, en realidad fue de los últimos, y un poco, bueno, irles comentando acerca de esto, porque bueno, es sumamente importante, ¿no? Poder tener una buena capacitación. Así que esta sería todo por este móvil y bueno, nos vamos despidiendo hasta más tarde. Sí, ahí lo vemos en imágenes a lo lejos al intendente Antía y a la cinta que está pronta para ser cortada, y lo veíamos a Antía subido al bronto, cosas que uno aprende, ¿no? ¿Usted había escuchado ese término? Conocía que se llamaba así, el bronto y los brontistas, que son aquellos que están capacitados para subirse ahí arriba y bueno, desde ahí arriba con una manguera combatir el fuego, o no sé de qué manera, no quiero tirar un bolazo, pero bueno, me parece que totalmente necesario para una ciudad como Punta del Este, con los edificios y la altura que algunos de estos tienen, ¿no? Así que bueno, es bueno saber que la ciudad cuenta con un equipo de esa calidad, ¿no? Y bueno, para lo cual, como contaba Lucía, hubo que construir un galpón especial para poder guardar el vehículo. Excelente entonces la información que nos traía Lucía y la Cámara de Santiago. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Hoy es lunes, hoy es día de deporte, hoy es día de Gustavo Rodríguez. Hay por supuesto un resumen de lo sucedido durante el fin de semana. No hablamos nada de fútbol hoy tanto los de mi cuadro como los del otro estamos con cierta tranquilidad, con cierta sonrisa, esperando a ver qué sucede entre semana, que hay Copa Libertadores, pero Gustavo, por supuesto, dentro de su segmento deportivo, siempre nos trae una entrevista en profundidad, nos hace a conocer alguna personalidad del deporte que trae su historia de vida, siempre muy interesante. En este caso va a estar con Silvia Tern, que es triatleta, una mujer que empezó a correr a los 42 años y ha participado ya en distintos Ironman. Todo eso después de la pausa, desde aquí, desde la ciudad de Punta del Este, en vivo en la mañana del 11.